la verdad que un gustazo, y como decía Gustavo recién, ¿no? Realmente creo que el sur de Córdoba se caracteriza por tener una enorme potencia de desarrollo. Y justamente lo que vamos a ver ahora es agarrar a lo que mostró Gustavo recién y meterle la lupa dentro del lote, básicamente. Dado que tenemos un montón de tecnología para poder hacerlo, y en eso somos pioneros. En el sur de Córdoba nace la primer diplomatura en agricultura de precisión para el país. Y después muchísimos experimentos realizados, mucho con productores CREA, para poder resolver parte de los problemas que nos representa la agricultura de precisión. Y para eso quiero que empecemos con la definición de la Asociación Internacional de Agricultura de Precisión. Es una asociación académica que, además de producir sus revistas científicas y sus congresos, define que la agricultura de precisión es una estrategia de gestión, de manejo de un cultivo adentro de un campo, que tiene como objetivo maximizar rendimiento, maximizar beneficio económico y minimizar impacto ambiental. Y eso se refiere a maximizar el uso de los recursos, mediante la tecnología más de proceso que de insumos, aunque requiere, obviamente, como toda la agricultura, insumos. ¿Cómo viene el desarrollo de la agricultura de precisión en Argentina? El INTA, a través del equipo de agricultura de precisión y mediante la consulta a los proveedores de equipamiento, de herramientas de agricultura de precisión, muestra que hay una evolución importante en la compra de tecnología para desarrollar esto. Mucha de esa tecnología está vinculado al geoposicionamiento, al relevamiento del rendimiento en el espacio para hacer lo que se llaman mapas de rendimiento, a los aplicadores, a los banderilleros, y de a poco viene creciendo lo que es de manejo variable. Todavía lo de manejo variable está un poco relegado en la incorporación de la tecnología por parte de los productores. De todos modos, Argentina ocupa un lugar muy predominante a nivel mundial en la adopción de estas tecnologías, al punto tal que exportamos al mundo distintos instrumentos tecnológicos desarrollados en la Argentina, y Córdoba es el principal centro del desarrollo de estas tecnologías, merced a toda la industria metalmecánica y electrónica que tiene. Entre las tecnologías que se utilizan, que son muchas de las que mencioné, y todo lo que significa manejo variable todavía tiene un uso o adopción más ralentizado, ¿no? Y hay algunos cambios que se están viendo. Uno de los cambios más notorios es la aparición de todo lo que mencionó recién Gustavo, que es muchas de las aplicaciones, plataformas y soportes digitales que hoy en día están en manos de técnicos y productores. Es fantástico ver, por ejemplo, todos tenemos cargado en el teléfono, los ingenieros agrónomos, algunas de estas aplicaciones que nos permiten hacer lo que se llama scouting. Antes íbamos al campo en la chata y frenábamos donde podíamos, ahora tenemos lugares, indicaciones y hasta una gallega, como le decimos mucho, que nos dicen, tenés que venir acá, que es donde están los líos, ¿no? Entonces, bueno, todo esto está cambiando mucho, está llevando a un desarrollo diferente. Y la otra cosa es que se creó en el año 2018 la Asociación Latinoamericana de Agricultura de Precisión, que el año que viene lanza su cuarto Congreso Internacional y que fuimos sede del segundo Congreso Latinoamericano de Agricultura de Precisión. ¿Qué limitaciones tiene esta tecnología para que siga siendo adoptada por productores? Bueno, uno es que el tema de saber manejar toda esta información que requiere su complejidad, pero que las plataformas han venido a ayudar bastante. Otra es que falta validación científica para muchas de estas decisiones que hoy en día nos ofrece las alternativas de tecnología. Muchos productores todavía no confían en que esto sea rentable, la relación costo-beneficio de estas decisiones. A veces algunas fuentes de información tenían costos un poco más altos, y uno de los principales problemas que tiene es que no formamos ingenieros agrónomos capacitados para esto. De hecho, somos creo que una de las pocas facultades del país que lo tiene desde hace varios años, lo tenemos como materia optativa.
Materia optativa que cursa entre el 25 y el 30% del alumnado, pero que después la demanda una vez que se recibe. Entonces, bueno, a futuro hay que trabajar mucho en el tema formación. Estuve en el Congreso Europeo de Agricultura de Precisión este año y me encantó esta presentación en la cual pone de relieve la importancia económica en el desarrollo económico de toda Europa de la agricultura de precisión en función de los cultivos. Entonces, hay una enorme ventaja para algunos cultivos, caso de la producción de vino, la producción de vid, porque recolectar selectivamente dentro de un lote las mejores uvas para hacer los mejores Malbec, que son los que después se venderían a 300 euros el litro, tiene un altísimo impacto económico. Lo que le pasa a eso es que la territorialidad que tiene es pequeña. Entonces, como es menos superficie, pero con alto valor, se justifica, pero va a tener un impacto social o económico de desarrollo relativo. Hay otras actividades, otros cultivos y otras actividades dentro de otros cultivos que además de que tienen menos superficie, tienen poco impacto. Pero hay algunas que porque tienen mucha superficie, aunque tengan menos impacto, terminan representando grandes volúmenes de posibilidad de desarrollo económico a nivel regional. Y justamente ahí se encuentran los cultivos que hacemos nosotros, en los cuales pequeños cambios de márgenes, por ejemplo, podemos decir en el caso del maíz, subir $20 la hectárea, el margen bruto, cuando lo multiplicamos por 9 millones de hectáreas, el número es importante. Lo mismo pasa con otros, ¿no? ¿Qué nos pasa acá? Cuando empezamos a mirar algunas experiencias locales propias o de otros colegas sobre el impacto económico de hacer densidad de siembra variable, el impacto económico de hacer aplicación localizada de herbicidas, fertilización variable o fecha de siembra variable, esto en términos de ensayos, de experimentos hechos a campo, nos reflejan distintas mejoras en promedio de los márgenes brutos de los productores, que cuando lo ponemos en contexto del margen bruto estandarizado para una región, estamos hablando que la decisión de cambiar la fecha de siembra dentro de un lote es la de máximo impacto al margen bruto. Y muchas veces esta decisión de manejo lo único que requiere es un poquito de astucia. Ni siquiera hace falta ningún equipamiento, porque de acá hasta el molino sembramos temprano y de acá hasta el molino sembramos tarde. Después viene el tema de hacer densidad de siembra variable, como la segunda en impacto, después de hacer aplicación de herbicidas. Y fíjense que la aplicación de nutrientes es la de menos impacto en el margen bruto de los cultivos. Y cuando uno le pregunta a un productor si se va a meter a hacer agricultura de precisión, y te contesta que sí, entusiasmado, ¿qué querés hacer? Fertilización variable. Porque hemos asociado a que la agricultura de precisión representa hacer aplicación variable de fertilizantes. Y eso termina siendo, de acuerdo a nuestros estudios, una de las prácticas de menor impacto económico en lo que hacen los productores. Ahora bien, la pregunta es, si exagero el paisaje, por ejemplo, estamos en una zona ondulada, si yo miro un lote y le exagero el paisaje, me encuentro con esta cordillera. Y si miro esa cordillera, ahí lo que va a cambiar enormemente es la oferta hídrica para cada cuadradito dentro de ese lote, que puede llevar a que uno tenga distintas cotas de altura, a su vez puede estar influenciado de distinta manera con la napa freática y darme distintos niveles de rendimiento. Entonces la pregunta que nos tenemos que hacer todos es la siguiente. Si yo tengo rendimientos variables y los trazo o los corto con un costo uniforme en el uso de insumos, puedo construir lo que se llama un mapa de margen bruto. Y si hago un mapa de margen bruto, porque lo hago de manera uniforme, ¿no? Todo el lote lo manejo igual, pero todo el lote me rinde distinto. Entonces, si yo hago un mapa de margen bruto y tengo zonas rojas con márgenes brutos negativos, y esto me pasa secuencialmente todos los años, la pregunta que nos tenemos que hacer los agrónomos es, ¿para qué lo sembramos? Si vamos a perder plata todos los años. De hecho, en el último congreso, Gabriel Martínez Boloña, un ayudante de mi cátedra, publicó la ventaja económica que representa alquilar un campo y no sembrarlo. ¿Cuánto se gana de plata por alquilar todo el campo
sembrar la parte buena, pagar el alquiler en la parte roja y no sembrarlo. Y eso genera ganancia. De hecho, Bruno Basu, un investigador norteamericano, dice que esto también pasa en todo el mundo, ¿no? No solamente acá. Entonces, agarra y dice, ¿por qué no usamos esto con otra cosa? Porque lo que nos está pasando es que esta tierra no es agrícola. Y esa tierra está fuera del rango del uso agrícola. Son lomas medanosas, son problemas de tosca, son problemas hidrolomórficos, hay un montón de cuestiones que llevan a explicar que esto podría no ser agrícola. Y si esto no es agrícola, ¿por qué no le damos otro uso? ¿Por qué no fijamos carbono? ¿Por qué no podemos hacer pasturas nativas, forestación nativa, como para darle un uso diferente y transformarlo esto en una ganancia de carbono dentro del lote que luego se pueda comercializar? Y hay ya toda una línea de trabajo detrás de eso. De ello Syngenta tiene el modelo de uso múltiple del suelo. Entonces, ¿cómo hemos pensado el desarrollo del proceso de agricultura de precisión aquí en el sur de Córdoba? La alternativa que tenemos validada hasta hoy sería usar distintas capas de información que me permitan a mí entender la variabilidad productiva e ir a un modelo de zonificación. Y luego, dado la comprensión agronómica de cómo funcionan esas distintas zonas de manejo, hacer un cambio de decisiones de manejo para alcanzar un nivel productivo. Hay algunos modelos que ya están desarrollados, otros que están en desarrollo, estamos haciendo experimentos y todo este es un loop que nos lleva a ir creciendo en el conocimiento de la agricultura variable. Para que dimensionen la problemática, esto no es Tailandia, esto es del Campillo Córdoba. Fíjense cómo uno de los factores formadores del suelo, que en este caso es el paisaje, interviene definiendo lo que va a pasar después. Entonces, desconocer esta variable sería no entender cómo funciona este mecanismo. Por otro lado, es bastante difícil definir ahí dónde empieza la loma y dónde empieza el bajo. Otra de las características es que nuestros ambientes que no tienen control de los escurrimientos hídricos tienen dinámicas hídricas de intralote, que son las que explican muchas veces las variaciones productivas. Y hay algunos índices que pueden correlacionar muy bien el mapa de rendimiento con esos índices de movimiento de agua superficial. Hay otra forma de entender la variabilidad, que es cartografiar el suelo con alto nivel de detalle, porque las cartas de suelo, acá tengo los profes de suelo sentados, las cartas de suelo están hechas a una escala que mayoritariamente las mejores están en unos 50.000, ¿no es así, Marco? Y en unos 50.000 puedo tener estos dos ambientes, pero no tener ninguna precisión por dónde pasa esta raya. Esta raya puede estar pasando por acá o puede estar pasando por acá, porque el que lo hizo, a la escala que lo hizo bien, pero no lo puede delimitar con precisión. Entonces hay estrategias para ver cómo mejoramos eso. En este caso se hizo una cartografía a través de edafólogos de alta precisión, de alta sensibilidad, y después cuando miramos el mapa de rendimiento es una copia de esa ambientación edáfica. Otra de las cosas que podemos ver acá es cómo distintos paisajes de los lotes, de la mayoría de los lotes que nos rodean, que tienen estos ambientes ondulados, terminan teniendo regímenes hídricos diferentes, dando distintos tipos de suelo y distintas potencialidades productivas. Aquí hay otro caso, otro ejemplo. Podemos utilizar mapas de electroconductividad. Hoy en día se ha desarrollado, ya hace varios años, en los Estados Unidos, unas ondas que pasan por arriba del suelo y leen cómo se conduce la electricidad en el suelo. Y eso está ligado a varias propiedades del suelo, pero principalmente agua y textura. Entonces, a través de una tesis de maestría, trabajamos sobre el tema de los mapas de electroconductividad, mapas de elevación. Esto nos permitió inferir cuánta agua podríamos tener en cada cuadrado dentro del lote para distintos cultivos y a partir de eso ver qué habíamos simulado del rendimiento de maíz y cuánto es lo que se cosechó. Entonces uno puede hacer estos mapas de oferta hídrica que suelen ser muy interesantes para entender estas dinámicas. Y muchas de estas deficiencias muchas de estas variaciones son de tipo estructural, por lo tanto no hay una acción de manejo que las pueda modificar. Lo que hay que hacer es adaptarse a esa variabilidad estructural. Trabajos del grupo de Peralta, allá en la zona de
de Tandil y Balcarce, donde hay suelos taptos, suelos que tienen tosca, entonces la tosca como este piso. Entonces, si yo tengo esta profundidad de suelo, tengo muy baja productividad, y si tengo esta profundidad de suelo, tengo una productividad muy aceptable. Conocer eso es muy importante. A través de estas ondas de electroconductividad uno puede pasar de la cartografía de 1 en 50.000 a una cartografía casi 1 en 1, donde puede delimitar con precisión esas cosas. Por otro lado, cerca de 500.000 hectáreas en el sur de Córdoba están bajo la influencia de napa freática. Y esa napa freática, que ahora se fue para abajo, porque venimos de un ciclo seco, esperemos que se revierta. Ya de hecho se empezaron a ver de vuelta las lagunas con agua, entonces eso va a dar un pie a que la napa va a empezar a jugar de vuelta. Y hay uno de los trabajos más importantes de la agronomía argentina, es la productividad potencial de los suelos a distintas profundidades de perfil de agua. Entonces podemos decir que si tengo la napa a 70 centímetros, tengo mi rendimiento máximo en trigo, pero tengo el 50% de rendimiento de maíz. Entonces el estudio de la napa y el conocimiento de la profundidad de la napa es una herramienta fundamental para entender la variabilidad productiva espacial. Aquí hay un ejemplo, esto con ecuaciones desarrolladas por el área de suelo con el profe Cisneros, y un modelo hecho por una empresa agrícola de La Boulaye permitió armar los mapas de profundidad de napa. Acá la napa la tenemos a menos 10 centímetros, quiere decir que hay 10 centímetros de agua arriba del suelo, y acá la napa está a 9 metros. Y yo le voy a tirar arriba de eso ahora el mapa de rendimiento. Es el mapa de rendimiento de maíz. Fíjense cómo copia, como una calcografía, exactamente el rendimiento a la profundidad donde está la napa, sobre todo en un año que fue muy complicado. La otra fuente de información altamente disponible hoy en día son imágenes satelitales. Se están usando muchísimas. Sentinel, entre Sentinel, los 3 Sentinel que tenemos una foto cada 3 días. Antes teníamos un problema entre una incongruencia entre resolución espacial y temporal. Esto tiene una resolución de 10 metros. Y si pasa cada 3 días, hoy esta imagen no sirve porque hay mucha nube. Entonces cada 3 días podemos invocar algunas imágenes con sol. Entonces nos permite, por ejemplo, hacer el seguimiento de la evolución temporal del índice de vegetación, el clásico NDVI. La integral de la envolvente del NDVI está directamente correlacionada con la biomasa del cultivo. Entonces, entender la biomasa del cultivo y entender la tasa de crecimiento del cultivo podría predecir, como se puede ver acá, con alta asociación, el rendimiento del cultivo o las necesidades hídricas y nutricionales. Ahora estamos por arrancar la dirección de una tesis doctoral en el marco de elaborar un modelo de diagnóstico espacialmente variable apoyado en imágenes satelitales. Por otro lado, conjunto con el grupo de la doctora Balsarini en Córdoba, hemos apoyado el desarrollo de un modelo que se llama FastMapping. FastMapping es una herramienta para ambientar a partir de distintas capas de información. Trabaja con algunos indicadores estadísticos que permite establecer el número óptimo de zonas de manejo. Esos indicadores están pensados para que cuanto más bajo mejor, como casi todo lo que hacen los indicadores estadísticos, ¿no? Cuanto más chiquito el número es más óptimo. Y esto nos ha permitido, por ejemplo, hacer mapas de ambientación a partir de distintas fuentes de información. En este caso, fíjense cómo los alambrados no respetan la variabilidad natural que tiene un continuo en el espacio, pero que el uso del suelo nos lleva a que probablemente haya que recategorizar la potencialidad productiva de cada ambiente para luego poder ir a monitorear, ir a muestrear, identificar qué propiedades físicas y químicas tiene el suelo en cada lugar y establecer, por ejemplo, recomendaciones de fertilización a partir de estos análisis de suelo. Entonces uno con esto ya puede armar los modelos que tenemos validados para la fertilización de base de un cultivo, caso maíz u otro tipo de cultivo.
Esto es acá cerca, por ejemplo, en la zona de vertientes, un campo que tiene también, a través de este proceso, su zonificación, y cuando fuimos a los distintos ambientes, una foto de dos ambientes de alta y baja producción, uno puede entender los dos tipos de suelo que están debajo. Estas terminan siendo fajas medanosas de redistribución eólica de los derrames del Santa Catalina. Entonces, el problema principal de este lote es que tiene una zona que tiene una baja capacidad de retención hídrica y además es una suave loma contra otra zona que es una pequeña depresión con una mayor capacidad de retención hídrica. Entonces, esta limitación estructural me lleva a tener que hacer un manejo diferencial adentro. ¿Para qué le voy a poner la misma dosis de nitrógeno a todo esto si todo esto lo va a consumir de manera diferencial? Porque esta limitante hídrica me hace una limitación del rendimiento que requiere una menor necesidad de fertilizante, por ejemplo, una menor cantidad de plantas. La otra discusión, y la foto exprofesa, fíjense el camino que me está diciendo, que para dónde cae la pendiente, hacia allá. Entonces, si yo me voy a un bajo allá, desde que nació la siembra tardía de maíz, la siembra retrasada de maíz, gracias al evento de Bacillus thuringiensis incorporado a la genética, que le bajó la población a la Diatrea sacharali, que es la oruga que dañaba severamente al cultivo de maíz cuando lo sembrábamos tarde. Todos los cordobeses se enamoraron del maíz tardío, por un montón de razones. Y se olvidan del maíz temprano, pero el maíz temprano vale en promedio casi $25 más la tonelada. Entonces, en la discusión del margen bruto, hay que poner ese número en cuenta. Y si yo tengo años con pronósticos climáticos o posiciones del paisaje donde el maíz temprano tenga chances de buena productividad, podemos pensar en una ganancia en términos productivos y económicos. Habíamos trabajado a través de modelización previa de que si teníamos muy buenas precipitaciones entre noviembre, diciembre y enero, convenía la siembra de maíz temprano, y si teníamos malas precipitaciones, convenía la siembra del maíz tardío. Entonces, frente a este escenario, dentro de un lote que varía, y que varía por la oferta de agua, nos preguntamos, ¿convendrá sembrar en dos fechas de siembra? Entonces agarramos un par de campos, uno en Enela, otro en Chaján, hicimos la siembra variable entre tardío en la loma y temprano el bajo, y después la siembra uniforme en las dos fechas de siembra. Los productores, muchos de ellos nos dejan hacer estas locuras, y cuando hacemos esto, que tuvo este diseño experimental, y vemos las salidas, todo lo variable rindió más que lo uniforme. Y no solo que rindió más, sino que además, cuando lo vemos en términos de márgenes brutos, en un campo estuvimos entre $90 y $100 de aumento del margen bruto, y en el otro entre $170 y $300 de aumento del margen bruto. Entonces, esta práctica de manejo, como la mencioné hoy antes, es una práctica que hay que incorporar, parcialmente está incorporada. Hay muchos productores, por ahí no a escala de intralote, pero sí a escala de calidad de lotes. Muchos productores hacen siembra temprana en sus mejores lotes, muchas veces con napa. Lo que estamos proponiendo es variarlo adentro de cada lote con alguna herramienta. Con Cecilia Serliane, que es otra docente de la facultad, de la cátedra nuestra, que también está en el instituto, estamos haciendo estudios ahora de qué pasa si cambiamos el híbrido. Porque ahora vienen las máquinas sembradoras que tienen dos cajones de semilla y uno puede poner dos genéticas distintas dentro de la misma sembradora. La pregunta número uno es, ¿vale la pena? ¿Conviene? ¿Qué variabilidad ambiental tiene que haber para que se justifiquen poner dos híbridos adentro de una siembra? Bueno, lo empezamos a estudiar, lo hicimos en algunos experimentos, siempre sacando los mapas de rendimiento. Hay que utilizar toda una estadística espacial para esto, y la síntesis es que en algunas condiciones hay un híbrido que en un ambiente le gana a otro y pasa lo contrario en otros ambientes. Esto falta entenderlo mucho más. Estamos hablando de dos híbridos muy parecidos dentro del mismo semillero, razón por la cual, bueno, hay que profundizar la investigación para entender cómo la genética se adapta a distintas condiciones ambientales. El otro modelo que trabajamos fue un modelo que se llama diagnóstico de necesidad de nitrógeno por densidad en maíz, siendo la hora que es, si ahora trajéramos unos bizcochitos,
tendríamos que tener por lo menos una compra de 3 o 4 bizcochitos por cada uno de nosotros. Quiere decir que hay un concepto de nutrición por población. Ese concepto de nutrición por población es lo que nosotros proponemos acá. Lo propusimos ya hace muchos años con Cecilia, lo empezamos a trabajar, hicimos varios ensayos con este modelo. Y fíjense, si yo pongo 300 kilos de nitrógeno y tengo el agua suficiente, puedo variar la densidad y no voy a apreciar cambios de coloración en el cultivo de maíz. Ahora, si yo hago esta variación de densidad, que es enorme, de 30 a 120 mil plantas por hectárea, y no pongo nitrógeno, la variación de color es inmensa. Eso está demostrando que la interacción N por D es estadísticamente significativa. La relación entre rendimiento y densidad es de tipo cuadrática, dándome este óptimo, que cuando aumento la oferta nitrogenada se me desplaza hacia óptimos mayores. Si compro más bizcochito, podemos invitar a más gente. Entonces, ¿qué me define la forma en la que se acomoda esta correlación entre densidad de siembra y fertilización nitrogenada? La disponibilidad hídrica. Hay condiciones donde es muy difícil saturar, porque hay riego, agua de napa, años excepcionales, y las optimizaciones se van a muy altas poblaciones con muy alta oferta de nitrógeno, o situaciones donde la saturación ocurre antes. Entonces, entender esto es la dinámica de cómo podemos hacer para hacer un manejo variable intralote de la interacción densidad por nitrógeno. Una de las concepciones que entendimos es que a medida que mejora el escenario de producción, va aumentando la densidad. Cuanto más aguas tengo, puedo poner más plantas de maíz adentro del lote. Si me voy de la loma al bajo, puedo ir aumentando la cantidad de plantas que tengo dentro del lote. Pero que si uno mira los óptimos, esos óptimos parecen linealizarse. Esa linealización me explica que la pendiente es el aumento de rendimiento por cada planta que agrego al sistema. Por lo tanto, sería la producción por planta a densidad óptima. Y lo que estamos viendo es que la producción por planta a densidad óptima es constante, con un desvío. Desvío dado por la plasticidad reproductiva del híbrido, que puede darme una segunda espiga, agrandarme la primera espiga o aumentarme el peso de los 1000 granos, que son los 3 mecanismos más importantes. ¿Qué puede hacer cambiar esta producción por planta a densidad óptima? Lo único que hace cambiar eso es la genética. Híbridos de porte más chico darán producciones menores, híbridos de porte más grande darán producciones mayores. Entonces, para un mismo nivel de rendimiento, puedo elegir 3 densidades diferentes. Mediante el uso de estos ensayos de N por D con distintos híbridos, cada cuadrado es un experimento, sacamos producciones por planta a densidad óptima, verán que son medias homogéneas, con una media y una caracterización de desvío explicada por su plasticidad reproductiva. Este es un trabajo que nos pasa una empresa que tiene en su base un semillero que tiene 500 ensayos de N por D. Estos son agrupados por ambientes de producción, la producción por planta de densidad óptima, promedio para el mismo híbrido sobre la base de 500 experimentos. Verán que la producción es constante. Este es un trabajo que hicimos para la cooperativa Unión, en Justiniano Pose. Uno mirando esto se da cuenta dónde Dios tiene la oficina, después de Buenos Aires, ¿no? Acá no viene, porque estos muchachos tienen potenciales de rendimiento que asombran. Y en estos experimentos, para este híbrido, sacamos también la producción por planta y su desvío. Este es un material bastante plástico, interesante, porque si uno dice, bueno, tomo esta media y me corro este desvío, puedo trabajar sobre 200 gramos por planta. Si le tengo miedo a la sequía, me voy con 40.000 plantas para llegar a 8.000 kilos por hectárea. Y si veo que el año es muy bueno, puedo utilizar otra estrategia. Y que dentro de un mismo semillero hay distintas productividades por planta con distintas plasticidades en cada material genético. Un trabajo que compiló Ceci con un mismo material genético. Este es uno de los híbridos más usados en el mercado, que es el 7210 de Decal, aunque ahora ya está quedando viejito.
También fíjense la estabilidad que tienen estos materiales en este concepto de productividad por planta. Esta es una recopilación de datos de empresas. Esto ya no lo investigamos nosotros, esto lo hicieron unos agrónomos y me pasaron la tabla a partir de las recomendaciones de todos sus catálogos de semilla. Estos son los híbridos que más estamos sembrando hoy en día, los que figuran en DAT-CREA, son estos ahora. Y estos materiales genéticos también, como ven, tienen un promedio con algún rango de variación de ese promedio. Entonces uno, con esta información, el lote ambientado, distintas expectativas climáticas, distintos objetivos de rendimiento, puede resolver densidades variables intralote en función del híbrido que elija. Hemos visto que la necesidad de nitrógeno por planta es invariante a la cantidad que tuvimos que aplicar para alcanzar esa optimización de doble densidad por nitrógeno, lo cual nos habla de que sería como que cada planta requiere una cantidad óptima de nutrientes o una cantidad óptima de agua y que en la medida que el ambiente mejora, obtengo esa cantidad óptima por planta si agrego más individuos y si el ambiente empeora tengo que agrandarles la maceta, entonces tengo que sacar individuos para que cada uno tenga esa cantidad óptima. Cuando estudiamos eso parecía ser como que una foto del cultivo de maíz en B6, que es cuando tiene aproximadamente esta altura, requería alrededor de 2,5 gramos de nitrógeno como lo que tiene el suelo más lo que pongo como fertilizante y que esto, a partir de todos estos experimentos de N por D, variaba en función del cultivo antecesor, principalmente. Entonces, si voy a una expectativa de 10.000 kilos de producción y uso un híbrido de 200 gramos por planta, pongo 50.000 plantas, quiere decir pongo 5 plantas por metro cuadrado. Si mi antecesor es una vicia, mi requerimiento sería 1 gramo de nitrógeno por planta. Si pongo 5 plantas por metro cuadrado, serían 5 gramos de nitrógeno que tendría que tener en B6. Y esa foto normalmente la cubro, porque normalmente una vicia en B6 no sería raro que me deje 50 kilos de nitrógeno por hectárea. Por eso muchas veces no es fácil encontrar respuesta al nitrógeno en un antecesor vicia. Si uno hace esto sobre un antecesor trigo, un trigo que cosecho, trigo, maíz, al dejar una gramínea con todo el sistema radical de gramíneas, ese número cambia y lo optimizamos a razón de casi 4 veces lo que dije recién para la vicia. Con lo cual la dosis de nitrógeno se dispara muy para arriba. Aquí hay un ejemplo de cálculo que es más o menos lo mismo que dije yo recién y que esto se puede hacer a escala ambiental. Una vuelta, de nuevo, tengo el lote ambientado por aquellas fuentes de información más fidedignas a la variabilidad productiva de ese lote y tengo un modelo, que es este modelo de interacción nitrógeno por densidad, en el cual defino el rendimiento objetivo, elijo el híbrido que voy a sembrar, ajusto con eso mi densidad de siembra, voy en B6, saco una muestra de nitrógeno de nitratos hasta los 60 centímetros de profundidad y con eso, más la densidad, más el cultivo antecesor, ajusto la cantidad de nitrógeno que tengo que aplicar. Entonces tenemos una herramientas para hacer fertilización variable de base, tanto sea para soja, para maíz o para trigo. Tenemos herramientas para manejo de densidad y fertilización nitrogenada en maíz y también hemos desarrollado la misma herramienta para el manejo de la nutrición nitrogenada en trigo. De paso les cuento, estamos trabajando con Cecilia para volcar todo esto en un modelo integrado de diagnóstico que vamos a intentar patentar a nombre de la universidad mediante algún tipo de software que se pueda registrar. En este momento estamos en ese trámite. Y les quiero mostrar el último trabajo en el que estamos formando parte junto con la Comunidad Económica Europea de lo que es la aplicación variable de herbicidas en los cultivos. Este es un trabajo sobre sorgo en soja. Alguien podrá preguntarme, ¿qué haces vos metido ahí? Bueno, me toca por estar vinculado a la agricultura de precisión. Hemos incorporado ahora uno de los últimos docentes que está trabajando mucho en esta temática.
Es común la aparición de malezas resistentes a glifosato. En este caso esto es un cultivo de soja y esto es sorgo de Alepo resistente a glifosato, que requiere la aplicación de un graminicida específico y que uno ya mirando esa foto podría decir, ¿para qué lo vamos a tirar ahí? Si probablemente no tengamos la maleza ahí. Entonces, ¿cómo hacemos para aplicar el herbicida en el lugar donde está solamente la maleza? Entonces, bueno, para eso, con Francisco Martínez, volamos con drones estos lotes. Con un software se hace una identificación de verde sobre verde. En eso estamos muy apoyados con el CSIC español, que es el CONICET de España, con un equipo de trabajo de allá. Incluso estamos haciendo este trabajo juntos. Hay equipamiento caso John Deere, en el cual tenemos las PLA, que son ahora de John Deere, que pueden hacer control de aplico o no aplico. Hay tecnología actual para además cambiar el caldo que aplico. Todavía no llegamos a esa investigación, pero ya está en el mercado. En este caso se aplicó Cletodin y no se aplicó. Se hizo una aplicación continua de todo el lote y una aplicación localizada a partir de lo que la imagen del dron nos indicaba. Y después lo cosechamos con el monitor de rendimiento. Y lo que vimos es que para este ejemplo son 2 lotes. Ahora hicimos 2 más y este año viene un quinto, así que ya vamos a tener a fin de campaña 5 experimentos. Lo que estamos viendo es que en este caso puntual se pudo reducir la cantidad total de producto en más del 50%. Se disminuyó drásticamente el índice de impacto ambiental en proporción a la disminución de producto que se aplicó. Se generó un ahorro económico al productor, también del rango del 50%. Muy poco incremento de costo representa hacer esto y lo que evaluamos luego entre hacer aplicación sitio específico o aplicación completa del lote uniforme no difirió estadísticamente en los rendimientos de soja obtenidos en la campaña de hace 2 años atrás. Ahora vamos a ver qué pasa en la próxima campaña. Razón por la cual creemos, y ya está siendo en algunos casos utilizada por varios productores, que la aplicación localizada de fitosanitarios es una excelente herramienta de la agricultura de precisión para maximizar el retorno y minimizar el impacto ambiental de lo que estamos aplicando. Estuve viendo la robotización del campo que se está generando en Europa, es bastante llamativo. Voy a mostrar algo de eso en las jornadas de ciencia agropecuaria que vamos a realizar con la facultad en breve, que hay desde todo. Me impactó ver robots que están midiendo temperatura de suelo, humedad de suelo, temperatura del aire, humedad del aire, radiación solar, índice área foliar, altura de cultivo. Va despacio, pero hablé con el desarrollador y le digo, claro, esto lo estás haciendo para un cultivo hortícola. Me dijo, espera un cachito porque en 4 o 5 años esto lo va a hacer un dron. Y vas a poder estar en los cultivos extensivos de ustedes. O sea que pensemos que a corto plazo el desarrollo de determinadas estrategias tecnológicas nos tiene que hacer cambiar la forma en la que pensamos la agricultura. Además, el hecho de utilizar robots, por ejemplo, está permitiendo que en algunas parcelas haya control mecánico de malezas, donde el robot alimentado por energía solar identifica una maleza y la controla mecánicamente, sin la necesidad de poner un líquido. O hay equipos que pueden hacer hasta 5 caldos distintos de fitosanitarios, identificar una plántula al tamaño de una moneda, identificarla con nombres gracias a la inteligencia artificial montada sobre el equipo, y preparar el caldo para matar con la mínima cantidad de producto necesaria esa maleza. En ese caso, las reducciones las mejoras en el índice de impacto ambiental se van al rango del 70, 80 y hasta 90%. Encima con unos equipos que están protegidos del viento, porque justamente como necesitan oscuridad casi total para poder hacer una correcta identificación, además eso nos protege del viento. Obviamente que si uno lo mira hoy, queda como medio inalcanzable económicamente para un productor, pero no hace mucho un teléfono era carísimo. Entonces esto lo único que necesita es tiempo de desarrollo. Pero digo, esta es la agricultura que va a venir en los próximos 7, 8, 9, 10 años. Así que bueno, quedo abierto, no sé cómo anduve con el tiempo. ¡Oh! ¡Más que rápido!